Bien, comenzamos la unidad número 4 de física médica, trabajo y energía. La teoría de esta unidad se las envía a sus estudiantes, compañeros de enlace, ¿va? Espero que ya se las hayan hecho llegar a todos, así también como la guía de discusión de problemas, de las cuales pues yo les mandaré ejercicios seleccionados, resueltos. Con esta unidad llegaría el material que entraría para la tercera evaluación, ¿verdad? Tengamos en mente en eso porque el ciclo pues ya va bien encaminado y tenemos que ir ya pensando en su finalización, ¿va? Sin embargo, tampoco vamos a correr, ¿va? En el ciclo. Bien, esta unidad de trabajo y energía es bastante importante en física porque casi siempre pues en todas las tareas, trabajos, producción, etcétera, ¿verdad? Los conceptos de trabajo y la energía, pues la energía es súper importante. Así es que voy a sintetizar, ¿verdad? Sobre esta unidad. Ahí van a tener ustedes la teoría escrita para que puedan leerla una y otra vez, ¿verdad? Entonces yo solo voy a puntualizar pues en los conceptos importantes y algunas deducciones, pues y análisis de las fórmulas aplicadas acá. Bien, el concepto de trabajo, si lo podemos definir, es fuerza por desplazamiento. Aplicamos una fuerza a un cuerpo y la desplazamos una distancia, aunque desplazamiento es vector, va a distancia es un escalar, pero digamos, si va en línea recta, la magnitud de la distancia es la misma magnitud del vector de desplazamiento. Entonces se dice que la fuerza ha realizado un trabajo, o sea, trabajo igual. Y el trabajo lo vamos a simbolizar por la letra W, que viene del inglés, work, trabajo. F, fuerza, eso ya lo sabemos, ¿no? Y del vector de desplazamiento, bien, mientras no digamos lo contrario, ¿verdad? Los desplazamientos los vamos a analizar en línea recta, porque de esto estamos viendo lo más básico, ¿verdad? Bien, supóngase que aquí tenemos un cuerpo sobre una superficie lisa, sin fricción, o sea, fuerza de fricción igual 0. Y yo aplico aquí una fuerza haciendo un cierto ángulo θ, entonces, y desplazo este cuerpo de aquí para acá. Entonces esta fuerza tiene dos componentes, F en X y F en Y. Pero como el cuerpo no se levanta, ¿verdad? Esta componente, esta fuerza en Y está equilibrado con el peso del cuerpo. Entonces, las fuerzas desde ya perpendiculares a cierto desplazamiento no hace, el trabajo es 0. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, y esta fuerza es constante. ¿Qué significa? Que esta fuerza en todo el desplazamiento no va a variar en magnitud, dirección y sentido. Se mantiene lo mismo de un punto a otro. Entonces aquí F sub Y no hace el trabajo, ¿va? Porque está equilibrado con esto. No hay desplazamiento en el nivel de Y. Entonces la que va a hacer trabajo va a ser la componente de esta fuerza Fx. Y la Fx hace un ángulo, una dirección θ con respecto a F. En el sentido formal, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? Trabajo es una magnitud física escalar que viene del producto vectorial del vector fuerza punto producto escalar de dos vectores. Pero no nos compliquemos con esto. Entonces el trabajo va a ser, la que hace trabajo efectivo es la componente en X, Fx, por la magnitud del desplazamiento D. Pero Fx a qué es igual, F coseno de θ, por el
desplazamiento. Entonces, para una regla mnemotécnica y poderla memorizar más fácil, ¿va? Entonces, la ecuación general del trabajo, cuando la fuerza sea constante, ¿verdad? Entonces va a ser f de coseno de teta. Es más fácil memorizárselo así. Entonces, esta es la ecuación general toda vez que la fuerza sea constante. Ahora bien, a esta ecuación general, donde F es fuerza, decimos de desplazamiento y teta es el ángulo entre el vector F y el vector desplazamiento. Ahora podemos imponerle condiciones particulares a esto. Supóngase que teta sea 0. Teta grado es igual a 0. Coseno de 0 es 1. Entonces el trabajo es simplemente F por D. ¿Qué significa? Que la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, si van en la misma dirección, desplazamiento con fuerza, el trabajo lo hallamos únicamente multiplicando la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Supónganse que teta sea igual a 90 grados, coseno de 90 es 0, entonces el trabajo sería 0. Esto significa que toda fuerza que vaya perpendicular al desplazamiento del cuerpo no hace trabajo, o sea que el trabajo es 0. Y este otro caso, teta igual 180 grados. Teta es 180 grados, quiere decir que la fuerza va hacia acá y el desplazamiento va hacia acá. Entonces, entre estos dos vectores es 180 grados. Coseno de 180 menos 1. Entonces el trabajo en este caso es negativo. Y siempre fuerza por desplazamiento, pero negativo. O sea que esta fuerza va restando trabajo al resto de fuerzas si hubiesen otras fuerzas allí, ¿no? Entonces ya sabemos que toda fuerza que vaya contra el desplazamiento va a ser un trabajo negativo. ¿Qué unidades vamos a ocupar para el trabajo? Como son unidades de fuerza por desplazamiento, ¿va? Y estamos hablando del sistema internacional, ¿va? Fuerza en Newton y el desplazamiento en metro. Ahí está pues la definición general de trabajo realizado por una fuerza constante, ¿verdad? Y yo prometo enviarles ejercicios resueltos para que ustedes vayan viendo la aplicación y ya la guía ya la tienen, ¿verdad? Aquel que quiere empezar a estudiarla y a trabajarla o resolverla con tiempo, pues también en buena hora. Bueno, ahora nos vamos a un trabajo hecho por un sistema de fuerza. Cuando hablamos de un sistema de fuerzas aplicadas a un cuerpo, es que son varias fuerzas aplicadas a ese cuerpo. Entonces, allí lo podemos hacer de dos maneras. Si queremos el trabajo total, ¿verdad? Este W es trabajo total. W sub F1 más WF sub 2 más WF sub N significa que este es el trabajo hecho por la fuerza 1, este es el trabajo hecho por la fuerza 2 y este es el trabajo hecho por la enésima fuerza. La suma de eso nos va a dar el trabajo total. Quiero decirlo que aquí es suma aritmética, ¿va? Quiere decir que si hay trabajo negativo, vamos también a sumar el negativo de ese trabajo. O sea que pueden haber trabajos positivos y trabajos negativos. Aquí se pone la ecuación así en el sentido de que si todas hacen trabajos positivos, pero no, ¿verdad? Es la suma aritmética y ya saben que en la suma aritmética valen los negativos también. Pero lo podemos hacer de otra forma. El trabajo total, sacamos la fuerza resultante, ¿va? Si me dan unas 4 fuerzas, pues no sé en qué dirección me las den,
saco la magnitud de la fuerza resultante y la multiplico por el desplazamiento que haya tenido ese cuerpo cuando se le han aplicado todas las fuerzas. Entonces, esta es otra manera de encontrar el trabajo total, o de esta forma. De las dos maneras se va a llegar al mismo resultado. Ahora, ya que estudiamos los vectores, ustedes saben cómo sacar la fuerza resultante de un sistema de fuerza. Porque en un cuerpo a veces pueden intervenir 2, 3 o más fuerzas, ¿verdad? Entonces, y podemos ir analizando fuerza por fuerza qué trabajo hace, calculando el trabajo de cada fuerza y después sumarlos todos, o sacando la fuerza resultante y multiplicándolo por el desplazamiento. Bien, otra situación que también interesa en el caso de los cuerpos elásticos, el trabajo hecho por una fuerza variable. Esto casi lo aplicamos a los cuerpos elásticos. Podría ser un resorte, una banda de hule, etc. Entonces, acuérdense que en un resorte, para irlo deformando, ya sea estirando o comprimiéndolo, entonces nosotros necesitamos ir aumentando la fuerza. A medida que aumenta la deformación, aumenta la fuerza. Y tendríamos casi como la ley de Hooke, acá, ¿verdad? Fuerza por desplazamiento, un gráfico de línea recta. Partiendo a mayor fuerza, mayor desplazamiento. La ley de Hooke nos diría que, por ejemplo, F1 es igual a K por D sub 1, donde K es la constante elástica, ¿va? Y D es la deformación, que puede ser estiramiento, muchas veces le llamamos X también, ¿va? Se vale, ¿va? Aquí se sigue utilizando la D para conectarlo con el concepto de trabajo. Bien, entonces el trabajo que se ha hecho para, digamos, estirar un resorte de un cuerpo elástico. Va desde fuerza 0 hasta una fuerza F1, con un desplazamiento de S1. Entonces el trabajo de 0 a 1, ¿verdad?, es la fuerza media por desplazamiento. Pero la fuerza media va a ser F sub 1 más F sub 0 sobre 2. Esa es la fuerza media, ¿va? Pero F sub 0 es 0, ¿va? Porque F sub 0 estaría justo en el origen. Entonces me quedaría un medio de F1 por D sub 1. Pero F1 que es igual a K por D sub 1. Y D sub 1 que ya estaba. Entonces el trabajo de 0 a 1 sería un medio de K por D de 1 al cuadrado. Vale, o sea que si lo generalizamos, pues aquí supónganse que yo quiero sacar este trabajo, después nos vamos a dar cuenta que es equivalente a la energía almacenada en el cuerpo elástico. Es un medio de K por D elevado al cuadrado. O sea que el trabajo es proporcional a la deformación elevada al cuadrado. Esto puede ser estiramiento, puede ser compresión, ¿verdad? Y si otra vez se simboliza por X, pues no hay problema. Entonces, el trabajo es proporcional a la deformación del cuerpo elástico elevado al cuadrado. Esta sería una como fórmula general. Cuando veamos la conservación de la energía, vamos a ver qué equivalencia hay entre energía potencial elástica. Nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, la energía potencial elástica con el trabajo que se hizo. Al hacer un trabajo para estirar un cuerpo elástico, él almacenó energía potencial elástica. La prueba es que suelto, pues el resorte vuelve. Esto muchas veces es aplicado en unas puertas de resorte, ¿no?, que uno trata de estirar algo y después cuando el resorte comprime cierra la puerta. Entonces esta sería la formulita para el trabajo hecho por una fuerza variable. Bien, voy a borrar esta parte de acá para ver un concepto más. No quiero atiborrarles sino que estoy dando
una orientación. Potencia, este es otro concepto muy importante, ¿no? La potencia de un sistema o una máquina, ¿no?, es la rapidez con la que se hace trabajo. O sea, si hablamos de potencia media, ¿no?, podemos simbolizarla así también, o así potencia media, para hacer trabajo sobre tiempo. W trabajo, podría ser energía también, ¿verdad? Energía o trabajo. Y T, el tiempo que tarda en realizar este trabajo. Bien, ¿cómo podríamos explicar esto? Supóngase que tenemos dos pickup, uno con un motor 2000, ¿no?, dos pickup Toyota, digamos, motor 2.0 y un pickup 1000, motor 1.0. Lo ponemos de aquí de Santa Ana a San Salvador, con dos pilotos experimentados. Imaginémonos que esté vacío todo para que no tengan ningún obstáculo. Y entonces les decimos a los dos pilotos que los corra a su máxima potencia, claro, sin fundirlo. Entonces, el que es más potente supuestamente va a hacer el mismo trabajo, ¿verdad?, porque es llevarlo de Santa Ana, desde Santa Ana hacia San Salvador, pero uno lo va a hacer en menos tiempo que el Pickup 2000, ¿no? Ahí se dice que el Pickup 2000 es más potente. Hicieron el mismo trabajo, pero uno lo hizo en menos tiempo. Eso es lo que, para tener un concepto de lo que es potencia. ¿Qué unidades? Más que todo en el sistema internacional, porque este es el sistema que se utiliza. Las unidades de potencia media, cuando yo pongo estos corchetes acá, le estoy refiriendo a las unidades. Va a ser trabajo en joule y el tiempo en segundo. Joule por segundo. Bien, hay otras unidades de medida, pero un joule sobre el segundo es igual a un watt, en honor a James Watt, ¿verdad?, un científico inglés, pues, que propuso, pues, adaptar la caldera a los trenes de aquel tiempo, ¿verdad?, el ciclo del vapor. Entonces, en honor a él, pues, la potencia se le llama watt en el sistema internacional. Hay equivalencias también en HP, caballos de fuerza, ¿verdad? Hay, pues, en los problemas resueltos, pues voy a ponerles esas equivalencias, pero ustedes tienen su tabla ahí de equivalencia, ¿verdad? También horsepower, ¿verdad?, HP. Hay libra fuerzas por pie segundo, pero ya el sistema inglés ha caído en desuso, ya casi no se utiliza. En los países del primer mundo ya no lo utilizan. Ahora nosotros aquí, que nos llaman países en vías de desarrollo, sí seguimos ocupando, pues, unidades que ya en otras partes ni las ocupan. Bien, también la potencia media en un momento dado se puede encontrar trabajo, que es igual a fuerza por desplazamiento por tiempo. Y esto aquí es igual, fuerza por velocidad. O sea, la potencia media es un escalar, ¿va?, que viene del punto escalar, producto escalar del vector fuerza por el vector velocidad, ¿va? Podríamos poner también que este es igual a F por
coseno de teta, donde teta sería el ángulo entre la fuerza y la velocidad, ¿verdad? Este es un concepto muy importante también, el de potencia, pues. Y ya sabemos que coincide rapidez con la que se hace trabajo. Todo lo que va sobre tiempo es rapidez. Por ejemplo, el desplazamiento sobre tiempo es rapidez, ¿va? Entonces, esta es rapidez, pero con la que se realiza trabajo. Entonces, aquí las unidades a utilizar son los watts, ¿verdad? Un HP como igual a 746 watts, si no me equivoco. Pero de eso ahorita no nos preocupemos, ¿verdad? Porque en los ejercicios que les mande resueltos, ¿verdad? Yo voy a indicar ahí las operaciones de equivalencia, ¿verdad? Así que esta unidad es bastante corta, ¿va? Por lo menos es más corta que la unidad 3. Entonces, espero de que esto pues lo cubramos un poco luego. Yo cuando pueda les voy a mandar anticipadamente ya los ejercicios para ir teniendo listo que ustedes cubran el material que va a entrar para el tercer parcial. Vaya que el año va para abajo y no estar en última hora examinando a la carrera, ¿no? Todo lo vamos a hacer con tiempo y también digamos una situación de tiempo normal, ¿va? No por correr vamos a borrar un montón de situaciones o incluir más material, no, ¿va? El tercer parcial va a ser de la unidad 3 y 4. Lo único que les recuerdo que se vale 30%. Así que los ejercicios que yo les envíe son los que me interesa que ustedes entiendan. Si estos los entienden y bueno, practican algo otro que tal vez no se los envíe, ¿va? Entonces pues es posible que en una evaluación pues no. La evaluación, los ejercicios son de menos intensidad que los ejercicios de la guía, ¿va? Porque recuerden que es un examen para 2 horas y no puede haber que va a ser un problema que van a pasar más de media hora resolviéndolo. No, ¿verdad? Son cosas puntuales y conceptuales y generales. Así que les agradezco mucho la atención prestada, ¿verdad? Y ahí estén pendientes del envío.